Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de Radio Sonora y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica al antropólogo del Centro del INA Sonora, Alejandro Aguilar Seleni, a quien le doy la bienvenida como siempre a este espacio de noticias. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenos días. Auca, muy buenos días. Bien, muchas gracias. Contento de platicar con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Nos platicará sobre la apertura de la exposición temporal Los Rostros de la Diversidad. ¿De qué se trata esta exposición? Así es, muchas gracias. Se trata de una exposición fotográfica elaborada por el fotógrafo Ricardo León y en la cual tuve la oportunidad de colaborar como antropólogo, donde se trató de hacer retratos, rostros de gente de Sonora, pensando en el origen familiar de cada una de estas personas, en los orígenes de la identidad sonorense, desde los pueblos originarios, los Cucapá, los Tonoodam, los Comcac, los Lloremes, Macurahues, Kikapú, Cucapá, y gente de las distintas regiones de Sonora, gente cuyas raíces familiares están en Europa, gente de orígenes rusos, francés, inglés, chino, español, por supuesto, norteamericano inclusive, gente de Sudamérica que ha llegado y se ha quedado a vivir en Sonora, gente de distintas partes del país que por muchos años han vivido aquí en Sonora, y pues los pueblos de origen migrante, los más recientes, como los Tliquis, los mixtecos, de tal manera que es como un mapa de la geografía, de la identidad y la diversidad sonorense, y es una colección, lo que se va a exponer son 100 rostros, 100 retratos de 305 que integramos en la colección completa, y también vamos a estar proyectando una serie de entrevistas que hicimos con cada una de estas personas y que nos habla cada quien un poco de su vida, de su familia, de su infancia, en pláticas breves, muy sencillas, pero que nos permiten también entender quiénes son las personas que están detrás de todos estos rostros. Claro, y qué interesante tener en perspectiva este tipo de situaciones que muchas veces siento que a lo mejor y no siempre nos ponemos a analizar o a cuestionárnoslos como quién eran nuestros antepasados, porque también a través de esta mezcolanza racial que ha existido a lo largo de la historia y con estos rostros que ustedes pudieron recolectar, que me imagino que tampoco fue tarea fácil porque es un trabajo arduo de investigación, usted como antropólogo mejor que yo lo debe de saber, y en ese sentido, pues conocer un poco de los antepasados, incluso ver características en los rostros que nos pudieran incluso hasta parecer familiares. Así es, y entender también cómo ha cambiado nuestra vida como sociedad, cómo hay un recuerdo de un pasado nostálgico, más tranquilo, muy romántico, y cómo la gente, pues sin meterse demasiado en cuestiones, digamos, nos hace ver cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Y también otra cuestión pues que fue muy importante para nosotros, tuvimos que retrasar un poco el calendario de este proyecto de trabajo por la pandemia, tuvimos que esperar a las vacunas y pues fue muy importante para nosotros la confianza de la gente que nos recibió a veces en sus casas, en los porches, en las entradas ahí o en algún edificio de la comunidad por la cuestión de la pandemia, ¿no? Y también pues no es fácil de entrada que alguien nos platique de su vida, alguien a quien no conocemos, platicarle lo que es más importante para nosotros, pero hay un momento en que la gente se conecta con su misma identidad, con su misma historia, con preguntas que algunos no nos hacemos constantemente, y esto es parte de este proceso, ¿no? Esta exposición se va a abrir este jueves a mediodía a las 12 en el Museo de Sonora, y pues a partir de ya del día siguiente ya va a estar abierto totalmente para el público durante lo que queda del mes de marzo, abril y mayo. Entonces a lo largo de este periodo vamos a estar proyectando estas entrevistas, estos testimonios, y vamos a estar ofreciendo algunas pláticas para
para poder reflexionar sobre la identidad sonorense, que nos demos cuenta la riqueza y diversidad. No hay un solo tipo de sonorense, hombre o mujer. Así es. Y cada uno pues conforma partes de historias a veces muy terribles, a veces muy hermosas, y pues nos permite también un poco reflexionar sobre el cambio, como decía, en nuestra sociedad. Totalmente, muy interesante. Entonces, esta exposición será el jueves a las 12 cuando se inaugure y puede ir cualquier persona o se necesita hacer una especie de registro. ¿Cómo va a ser este sistema que van a usar? El museo está abierto normalmente entre los martes y los domingos. Pues ahora estamos viendo que ya el estado está prácticamente en color verde, no hay que descuidarse, pero se va a tratar de volver al horario normal del funcionamiento del museo, y eventualmente a través de la sección de servicios educativos se pueden solicitar visitas guiadas para escuelas, para grupos. Es parte de este proceso de salir a la calle con cuidado, con precaución, y fortalecer la vida cultural, que es, creo yo, la base del futuro de nuestra sociedad. Totalmente, y esta exposición que ahorita lo comentaba y usaba este término que me gustó mucho, este pasado romántico que a veces las personas recuerdan, sobre todo en los, pues cuando se vivía una vida más tranquila, ¿no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, una señora nos platicaba, me pareció muy hermoso esto, que iban, cuando ella era chiquita, a los 7, 8 años, ahora ya tienen cerca de 80, iban con las mamás, con las abuelas hacia el Palmar, de su pueblo Buenavista hacia el Palmar. Ahí acampaban, ahí tomaban su lonche, su cena y dormían. Y entre una tarde y una mañana colectaban la palma para los guaris, para las canastas. Era una actividad solo de mujeres, solamente iban ellas, no necesitaban hombres para cuidarlas. Y qué terrible ver que hoy en día a estas mismas mujeres ya de edad mayor, pues los malosos de aquellas regiones les cobran piso por el transporte de la palma. Entonces, pues eso sí nos impacta, ¿no? Y bueno, es algo que tenemos que conocer cómo está nuestra sociedad, ¿no? Claro, y es muy importante ver el pasado, sobre todo para saber hacia dónde vamos. Claro. Alejandro Aguilar, le agradezco esta invitación que nos acaba de hacer a esta exposición temporal. Si hay personas en este momento que quieran consultar más información, ¿dónde pueden hacerlo? Pues está la página Antropología e Historia en Sonora en las redes sociales, que es la página oficial del INA, y pues la página del Museo de Sonora también, por ahí se remiten la información que estamos empezando a difundir sobre esta exposición. Y pues muchas gracias a Radio Sonora, que siempre nos ha apoyado en la difusión.